recordando un poco los ejes que maneja un torno, pues es el eje Z, donde vamos a tener el movimiento longitudinal, también llamado movimiento de avance, y el eje X, donde vamos a tener el movimiento transversal, o también le llaman movimiento de penetración. Por lo tanto, en nuestro plano cartesiano vamos a tener esos dos ejes, el eje Z y el eje X. ¿Ok? Esos son los ejes que vamos a manejar para obtener las coordenadas de las piezas en un torno CNC, eje Z y eje X. ¿Ok? Y recordando un poco, pues este simbolito nos representa el punto de referencia, que es una circunferencia con dos de sus cuadrantes coloreados. Bueno, ¿dónde definir ese punto de referencia en una pieza para torno? Bueno, esto que está coloreado pues representaría una pieza en torno, ¿sí? Una pieza a maquinar en un torno. Recordemos que son piezas cilíndricas, piezas de revolución, ¿ok? Y bueno, en una vista superior veríamos esta parte nada más. Y lo representaríamos, bueno, este punto de referencia lo podemos poner en este extremo de la pieza o en este extremo. Y recordando, pues aquí estaría el chuck que estaría sujetando nuestra pieza. Bueno, muchos colocan el punto de referencia en este extremo, yo también lo coloco en este extremo. ¿Por qué? Porque si hubiera un error, simplemente dañaríamos la pieza y la herramienta. Si hubiera un error de que diéramos una coordenada mal, pues chocaríamos la herramienta con la pieza y pues sí tendríamos algunos daños. Pero si colocamos nuestro punto de referencia en este punto, aparte de que dañaríamos nuestra herramienta, también dañaríamos el chuck y sería pues un daño pues muchísimo mayor a nuestra máquina. Por lo tanto, pues yo manejo el punto de referencia en este extremo. ¿Sí? Ok. Y bueno, esta misma pieza, esta pieza como ejemplo, pues la podríamos representar o podríamos ubicar puntos de esa pieza, los puntos más representativos de esa pieza, que sería este punto, este punto, este punto, este punto, este punto, este punto y este punto. Ok, ahora la pregunta es ¿cómo obtenemos las coordenadas para estos puntos? Ok, pues necesitamos primero ubicar la coordenada en X y después la coordenada en Z. Por lo tanto, para el punto 1, nuestra coordenada en X sería 3 y en Z no nos movemos nada, por lo tanto sería 0. Entonces, el primer punto, punto 1 sería 3 en X y 0 en Z. ¿Ok? 3 en X y 0 en Z. Para el punto 2, la coordenada en X sería 4 y en Z sería negativo, sería menos 1. Entonces 4 en X y en Z menos 1. 4 en X y en Z menos 1. ¿Ok? Para el punto 3, bueno, estamos recordando, estamos ahorita utilizando coordenadas absolutas. Recordemos que las coordenadas absolutas parten de un cero absoluto, en este caso es el origen de nuestro plano cartesiano, y aquí está nuestro punto de referencia para todos los demás puntos. El origen, en este caso, para todos los demás puntos. ¿Sí? Entonces, para el punto 3, en el eje X tendríamos 4 y en el eje Z tendríamos menos 5. Punto 3, X4 y Z menos 5. Para el punto 4, en X tendríamos 5 y en Z menos 6. ¿Ok? En X5 y en Z menos 6. Para el punto 5 tendríamos en X5 y en Z menos 8. Para el punto 6 tendríamos en X7 y en Z menos 8. Y para el punto 7 tendríamos en X7 y en Z menos 10. Y esos serían todos nuestros puntos. Esto es obteniendo las coordenadas absolutas, ¿sí? Acuérdense que absolutas es parte de un cero absoluto, en este caso nuestro origen, para todos los demás puntos, ¿sí? Estas serían las coordenadas para una pieza en torno. Y nada más estaríamos ubicando estos puntos, ¿ok? ¿Por qué? Porque es una pieza de revolución y estos mismos puntos solamente se utilizan estos puntos, ¿ok? Y bueno, muchos de los tornos manejan las coordenadas en diámetro, es decir, en el eje X. Nosotros aquí tomamos como
como coordenadas el radio de la pieza, ¿no? Nada más esta parte de aquí a aquí, en el eje X, que sería 3, pero la mayoría de los tornos utilizan las coordenadas en diámetro para el caso del eje X. Entonces, de esa forma es como nosotros vamos a programar, o de esta forma primeramente vamos a obtener las coordenadas para después programar. Entonces obtenemos las coordenadas de nuestra pieza en diámetro en el eje X. Entonces eso es el siguiente ejercicio. Esto nos sirve para practicar, pero lo que realmente vamos a utilizar serían las coordenadas en diámetro, que es este siguiente ejercicio. De hecho aquí lo pongo, coordenadas en diámetro. Y entonces eso es a lo que nos vamos a enfocar. Vamos a obtener coordenadas de piezas en diámetro. Ok, entonces para el punto 1, la coordenada en diámetro sería todo este diámetro, ¿sí? Si midiéramos el diámetro, pues nos daría 6 unidades. Tenemos 3 unidades positivas y 3 unidades negativas. Por lo tanto, el diámetro pues serían 6 unidades. Entonces, punto 1 en X6 y en Z0. Aquí está punto 1, X6, Z0. Punto 2 tendríamos en X8 y en Z-1. Ok, punto 3 tendríamos en X8 y en Z-5. Punto 4 tendríamos en X10, que sería el diámetro 10, y en Z-6. Punto 5 tendríamos igualmente diámetro 10 y en Z-8. Punto 6 tendríamos diámetro 14 y en Z-8. Punto 7 tendríamos diámetro 14 y en Z-10. Y esas serían todas nuestras coordenadas. Entonces de esta forma nosotros vamos a obtener las coordenadas para una pieza en torno CNC.